Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Las casas de apuestas en línea han entrado de lleno en el mercado del fútbol como grandes auspiciadores de la mayoría de los equipos de la competencia profesional. También han penetrado en otras disciplinas deportivas, financiando incluso a varios de los deportistas top del Team Chile, además de una gran cantidad de medios de comunicación, líderes de opinión, ex deportistas e influencers de redes sociales. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema el año pasado las declaró ilegales e incluso la Subsecretaría de Justicia obligó a la ANFP a dar de baja un millonario contrato con una de esas empresas de las apuestas que había comprado el patrocinio principal de los torneos de la Primera División y la Primera B. Sin embargo, la industria de las apuestas ha seguido operando en el país y en el fútbol con el agravante de la intermediación en los contratos de uno de los principales representantes de futbolistas, además de controlador de algunos clubes, ocasionando un evidente conflicto de interés. La proliferación de las apuestas también ha instalado la seria sospecha de la presencia de algunas mafias, como ha ocurrido en diferentes partes del mundo, que a partir de estas plataformas ponen en riesgo la integridad de las competencias de partidos, con la seria amenaza del manejo de resultados o amaño de esos encuentros. No es lo único, ya que también se ha profundizado la preocupación por el aumento de la ludopatía en el país. Desde marzo del año 2022, el Parlamento ha discutido algunas iniciativas legales para regularizar esta industria. Hay proyectos que pretenden prohibir, otros que buscan limitar al máximo su publicidad, excluyendo derechamente la posibilidad de que puedan auspiciar clubes u organizaciones deportivas. El Ministerio de Hacienda, que vela por las finanzas del Estado, impulsa regular la industria de las apuestas, de tal manera de transparentar la actividad, proponiendo que una parte de los millonarios ingresos sean destinados precisamente al desarrollo y fomento del deporte. Para hablar de este tema y aterrizarlo al público que nos siempre ve y escucha, recibimos la visita de la subsecretaria de Hacienda, Heide Berner, quien ha encabezado este tema en las conversaciones en el Congreso. Subsecretaria, bienvenida a Radio Pauta, ya Detrás del Juego. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y la oportunidad de que sus auditores y auditoras se puedan saber con más detalle de qué se trata el proyecto de ley que estamos tramitando. Hoy día está en segundo trámite en el Senado, entonces ya se aprobó en la Cámara y por supuesto que hay varios detalles que muchas veces las personas no conocen y que dan cuenta de por qué tenemos que legislar y no solo quedarnos con un fallo. Claro, a propósito del fallo de la Corte Suprema en esta disputa legal entre la ANFP y la Subsecretaría de Justicia, que es la organización que tiene la capacidad de controlar las corporaciones privadas sin fines de lucro. Partiendo por lo básico, la gente se pregunta, si la Corte Suprema declaró ilegales las casas de apuestas en línea, ¿cómo se explica que siguen operando sin problemas en Chile? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente en septiembre del año pasado hubo un fallo de la Corte Suprema a propósito de una denuncia que puso frente a la Corte de Apelaciones Polla Chilena de Beneficencia, porque efectivamente Polla es una empresa pública, pero que está regulada por ley. Entonces lo que ocurre en Chile es que si no hay una ley que regule una actividad, esa actividad se entiende ilegal. Y el juego en particular solo es aprobado en ciertas leyes. Por ejemplo, los casinos de juego, que son físicos, los casinos físicos tienen su propia ley. Polla Chilena Beneficencia tiene su propia ley. La lotería, que es de Concepción, tiene su propia ley. La hípica también tiene su propia ley. Todo el resto no tiene ley y el juego per se es ilegal. Apostar es ilegal. Por esa razón, el fallo de la Corte Suprema dice, bueno, las plataformas, que es lo que le pidió Polla y se pronunció, son ilegales. Y por tanto, lo que ordena el fallo de la Corte es a un proveedor de Internet a bajar esas plataformas y nombra cuáles son. Y lo que ocurre es que efectivamente se dice a ese proveedor de Internet que haga esa bajada, pero en la práctica, como sigue no estando legislado, lo que ocurre es que simplemente o se cambiaron de proveedor de Internet o hicieron algunos ajustes a su nombre en las páginas web que hace que hoy día sigan operando, pero eso no significa que sigan siendo ilegales.
Por lo mismo es que nosotros planteamos este proyecto de ley que lo que busca es regular este mercado, también para que no sea una competencia desleal hoy día para la Polla o para la Lotería de Concepción, que ellos tienen que regirse por un conjunto de leyes, pagar tributo, cosa que no está ocurriendo con las plataformas de juego en línea. Eso es importante aclarar. Las casas de apuestas en línea que no están reguladas y que son declaradas ilegales por la Corte Suprema no tienen representación legal en Chile, no pagan impuestos y esto evidentemente le genera una capacidad de competencia que es una ventaja respecto a las casas de apuestas o los casinos físicos que operan en nuestro país. Los casinos físicos y la Polla, que por ejemplo tiene experto, que es lo que, nosotros cuando... ahí uno se muestra la edad de la gente, ¿no? Cuando jugó Polla Gol. Claro. Bueno, el Polla Gol se transformó en experto, y experto es legal, está regulado, hay un conjunto de recursos que Polla destina al deporte y a otros ámbitos de beneficencia, por eso se llama Polla Chilena Beneficencia. Claro. Ahora, el Ministerio de Hacienda, en este caso, el gobierno, el Estado, que propone una regulación, no está del lado de quienes dicen, no, esto se tiene que prohibir per se. No, nosotros creemos que efectivamente hay personas que les gusta jugar, pero nos tenemos que asegurar, primero, que no lo hagan niños, niñas y adolescentes. Que además el juego sea tratado de manera responsable. Por lo mismo, en este proyecto de ley incorporamos la necesidad de que exista una política nacional de juego responsable. También lo que hace este proyecto de ley es que la Superintendencia de Casinos y Juegos, que hoy día es quien supervigila que se cumplan todas las reglas en la industria de los casinos físicos, sea la que esté mandatada a supervigilar el cumplimiento de la normativa en el caso de la apuesta en línea. Por ejemplo, no se puede apostar por cualquier cosa. Ha habido harta, a propósito, no sé cuánto le gusta a uno el deporte, a mí me gusta harto el fútbol, entonces uno, a propósito de la Eurocopa y otros, ¿no es cierto?, se han señalado que se puede apostar si a un jugador se le saca una tarjeta amarilla. Exacto. Bueno, eso, por ejemplo, se regula. ¿Cuáles son los sujetos de apuesta? Y en este caso, por ejemplo, para ir específicamente al caso, ya que ha sido tema en los últimos meses acá en Chile también, producto de una sospecha del manejo de el número de tarjetas amarillas en la competencia profesional. ¿Qué dice el proyecto de ley respecto de esto? Lo que dice el proyecto de ley es que hay sujetos de apuestas. Y el sujeto de apuesta lo tiene que también regular a su vez la Superintendencia de Casinos de Juego, que pasa a ser Superintendencia de Casinos de Juego y Azar, para hacerlo más amplio. Y en ese ámbito, sujetos de apuesta no puede ser que me saque una tarjeta, porque un sujeto de apuesta no puede depender de una persona en particular. Tiene que ser algo que efectivamente sea aleatorio en qué es lo que va a ocurrir. Bueno, es verdad que hay equipos mejores que otros, pero dentro de eso, eso tiene que ver con los payouts de cada uno de las apuestas, pero no con que una persona, y de hecho también regula eso el proyecto de ley, de que cualquier persona que tenga que ver con el resultado, es decir, un jugador, un entrenador, los dirigentes, etcétera, no pueden apostar. Entonces, claro, eso también se regula. Se excluye, obvio. Porque hay claramente un conflicto de interés de por medio. Digamos que en el fútbol específicamente, la FIFA los prohíbe claramente y establece sanciones, suspensiones y multas económicas, también los prohíbe, pero es muy importante que quede también en una ley eso. Sí, y lo otro, por ejemplo, que además del tema del juego responsable, además del tema de que sea un mercado competitivo de apuesta, por tanto regula cuál es el sujeto de apuesta, además regula que la institución que se tiene que establecer como una sociedad en Chile de objeto único, que es la apuesta en línea. Lo mismo ocurre en los casinos de físicos, que tienen que tener una sociedad en Chile con cierto, por supuesto, necesidades de patrimonio, etcétera, y tienen que tener un objeto único, que es el casino de juego físico. Acá también se va a constituir una sociedad, se le obliga, cuyo objeto único es la apuesta en línea, con necesidades patrimoniales, por supuesto, pero lo más importante es que también tienen que declarar quiénes son sus beneficiarios finales. O sea, los dueños de las casas de apuestas. Exactamente. A veces cuando uno dice beneficiarios finales piensa que son las personas. No, es quien es aguas arriba, es el dueño de la empresa. Eso también se tiene que transparentar. Lo otro importante a propósito del fallo de la Corte Suprema, que cuando se quiso hacer efectivo el fallo, resulta que la Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no tiene la capacidad de
exigir a un proveedor de Internet que baje ciertas plataformas. Nosotros hoy día en este proyecto de ley que está en trámite, lo que se hace es entregar esas herramientas para que la Subtel efectivamente pueda bajar plataformas que no estén legales, cuando también se dan ciertas responsabilidades o más bien funciones y posibilidades legales para que se bloqueen los medios de pago. Por ejemplo, si se detecta que se está tratando de pagar una apuesta con una cuenta de un niño, hoy día se ocurre, hay hartos bancos, ¿no es cierto?, que entregan tipos de cuentas que muchas son digitales para uso de los menores de edad, por supuesto con la venia de su adulto responsable a cargo, pero ¿en qué lo usa? Podría usarlo en cualquier cosa. Aquí se va a bloquear medios de pago y así un conjunto de normativas que efectivamente hagan posible también hacer seguimiento para que cuando una vez que se abra el mercado, se tramite este proyecto de ley, van a tener que postular a tener una licencia las distintas plataformas y asegurar a las que no están postulando que no sigan jugando, existiendo de manera ilegal, porque si no también termina siendo un mercado como una especie de mercado negro, ¿no es cierto?, claro. Los que siguen fuera de la ley versus los que van a optar a una licencia. Ya le voy a preguntar por el tema de eso, el periodo del congelamiento, una vez que entre en curso, digamos, la ley, ¿no?, que están proponiendo para nuestro país. Pero me interesa mucho que nos aclare qué dice el proyecto de ley que están negociando en el Parlamento como subsecretaría de Hacienda respecto de la publicidad. Porque hay varias voces de parlamentarios que dicen derechamente las organizaciones deportivas, los clubes deportivos, no deberían admitir publicidad de las casas de apuestas. Bueno, dice distintas cosas. Uno de los temas que dice es que no pueden hacer publicidad que llame evidentemente a niños, niñas y adolescentes a apostar, ¿no? Es como una especie de como cuando surgió el tema de la cajita feliz y los sellos. Bueno, lo mismo ocurre con las plataformas. Aquí el juego no es algo que esté permitido para menores de edad. De hecho, si uno va al casino a juego físico, le piden el carnet. Y si eres menor de edad no te dejan entrar. Claro. Bueno, lo mismo ocurre en las plataformas de juego en línea y lamentablemente yo creo que hoy día de manera muy ingenua, tanto padres, pero también los niños apuestan, porque además el fútbol es muy popular, en general los deportes son muy populares y están llamados a cosas que son engañosas. Lo otro que no van a poder hacer publicidad personas que son parte del mismo objeto de apuestas, si uno quiere. Entonces, si parte del objeto de apuestas deportivas son partidos de fútbol, no se puede tener a personas que además son futbolistas o son parte ya sea dirigentes de clubes deportivos, etcétera, haciendo publicidad. Esto es muy importante porque hemos visto deportistas vigentes, o sea, en actividad vigente haciendo publicidad de casas de apuestas en línea. Eso estaría prohibido entonces. De hecho está prohibido hoy día de alguna forma porque son ilegales y yo no sé cuántos de nuestros rostros y grandes deportistas saben de que hoy día están haciendo publicidad algo que es ilegal. A lo mejor si lo supieran no lo harían, no lo sé. Pero a futuro no lo van a poder hacer. ¿A qué se arriesgan hoy? En la práctica, claro, tú dices no se arriesgan a nada porque hay un fallo de la Corte Suprema que se hizo efectivo en parte respecto de ciertas plataformas. Nosotros hoy día también tenemos otro proyecto de ley donde las apuestas ilegales pasan también a ser delito base, que es el de inteligencia económica contra el delito, porque también aquí hay cuando uno dice queremos conocer quiénes son los dueños, también tiene que ver con evitar el lavado de activos. El lavado de dinero. El lavado de dinero, por supuesto, y el financiamiento del crimen organizado. ¿Qué sospecha de eso? En esta industria, o por lo menos es una actividad que se puede prestar fácilmente, precisamente para eso. Bueno, si uno no conoce quiénes son sus dueños, de dónde vienen los capitales que se invierten en esa empresa, asumamos que son, ¿no es cierto?, empresas que tienen una, digamos, entidad jurídica en alguna parte del mundo. Si muchas de ellas, hay otras que no, hay varias que a mí me han pedido reuniones por lobby
donde me dan a conocer su trabajo en UK, en países donde esto ya está regulado y donde por tanto ellos tienen alta conciencia de los males que puede generar el juego en menores de edad, pero también en adultos. Entonces tienen políticas de juego responsable y otros ámbitos. Por lo mismo también en esos lugares no está permitido que sean los mismos jugadores o los mismos rostros que hagan publicidad de este tipo de apuestas en línea. Ellos lo único que quieren es que esto se regule para estar mejor posicionado en el país, poder invertir en el país, generar empleo en el país. O sea, ¿usted ve disposición de algunas empresas de querer avanzar en esta regulación? ¿Con qué empresas usted ha tenido conversaciones y que le han pedido por lobby? No me acuerdo de todas, la verdad tendría que buscar mi plataforma lobby, prefiero no nombrar ninguna porque además tienen nombres que no necesariamente son los mismos que uno ve acá en la publicidad. Porque en la sociedad Aguas Arriba tiene un nombre específico que no me acuerdo en estos momentos. Pero ha tenido varias reuniones. He tenido varias, claro. Y de hecho, en mi plataforma de lobby pueden ver todas las que hemos recibido. Pero muchas de esas empresas están establecidas en paraísos fiscales, además. Algunas de ellas, pero en general las que quieren venir acá a generar negocio, a generar empleo, a dar inversión, que tienen altos estándares en política de juego responsable, están en países donde esto está regulado y ahí están sus casas matrices. Hay otras que efectivamente también están en paraísos fiscales. Bueno, eso yo diría. Entonces, para nosotros es muy importante que esta legislación vaya avanzando en su tramitación, porque creemos que la política de juego responsable es la base, saber dónde están los patrimonios de las empresas también es la base, evitar, ¿no es cierto?, por tanto, que esto pueda generar eventualmente un mal uso de recursos en términos de lavado de dinero que genere el financiamiento de actividades que son ilícitas. Por supuesto, es un problema que tenemos que regular como Ministerio de Hacienda. Más allá de la recaudación, que por supuesto se establece un impuesto para hacerlo más equiparable a industrias donde existe un impuesto específico. Exacto. El impuesto específico, a lo mejor los auditores no conocen, pero normalmente uno tiene el impuesto a la renta, el IVA. Claro. Y el impuesto específico existe porque uno regula males en la sociedad. El tabaco tiene un impuesto específico, el alcohol tiene un impuesto específico, también tiene un impuesto específico el juego. Los casinos de juego pagan un impuesto específico del 20%. ¿De sus ingresos brutos? Sí. Perfecto. Además del IVA, pero el IVA es algo que yo no pago el 19%, o sea, nosotros cuando compramos pagamos el 19%, pero si yo soy una empresa, también compro insumos. Claro. Y esos insumos me generan un IVA crédito y débito, por tanto en el neto no necesariamente pago el 19%. Para nosotros esto también es una industria que tiene que tener IVA como cualquier otro. Impuesto a la renta, pero en el impuesto a la renta yo descuento todas las necesidades del gasto propio de la empresa, las remuneraciones, etcétera. Todo eso hoy día no está ocurriendo porque como no están siendo legales, tampoco ellos pueden dar cuenta de cuáles son sus gastos para poder ver cuáles son su nivel de utilidad y cobrar los impuestos. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Subsecretaria, hablemos un poquito de lo que más me imagino le gusta, cifras, y que estas son importantes para ir más o menos dimensionando la estructura de esta industria no regulada y declarada ilegal por la Corte Suprema. Reiteramos. Uh-huh. ¿Cuál es el cálculo que tiene el Ministerio de Hacienda respecto de los ingresos que provoca la industria de los casinos en línea acá en Chile? Bueno, el informe financiero del proyecto de ley calcula que en régimen esta industria debería generar del orden de 84.000 millones de pesos. Ok, o sea, son más de 80 millones de dólares. Claro, más o menos, ¿no? Sí, más, es una buena cantidad de dinero. Y lo que propone esta ley, ¿qué impuestos están previendo como específico, puesto específico para esta industria? ¿Y cómo sería, por ejemplo, el desglose de esos dineros que recibiría el Estado? Mira, lo que nosotros hoy día estamos proponiendo es, como dije, que estén sujetos a IVA, como cualquier empresa, que estén sujetos a impuestos de primera categoría, impuesto de renta, y también este impuesto específico del 20%. Pero ahí tenemos algunas distinciones del resto de las empresas. Junto con el 20% de impuesto específico, estamos sumando un 1% para invertir en juego responsable.
Perfecto. Entonces, para, por ejemplo, combatir la ludopatía por ejemplo, podría ser, entonces, ¿no? Y eso va a ser válido también para casinos de juego, para la polla, para todos. Ya, todos perfecto. van a pagar ese 20% más un 1% que ellos pueden mostrar ante impuesto interno, ante la Superintendencia de Casino de Juego y después en línea con impuesto interno, de que ese 1% lo invirtieron en juego responsable. Si se hace el check, en la práctica no lo pagó. Perfecto. Porque en realidad es asegurar que inviertan en juego responsable. Lo otro que también incorpora el proyecto es un 2% de los ingresos brutos se van a ir al IND. El 2%. Claro. ¿Para qué? Para ser distribuido. Perdón, pero es distinto del 20% y del otro 1% que nos acaba de decir. Exactamente. Ok. Sí. Y ese 2% lo que busca es que sean distribuidos entre las federaciones, el Comité Olímpico de Chile y el Comité Paraolímpico. Ah, perfecto. El proyecto original, de hecho, de regulación de apuestas en línea, ingresó al Congreso en la administración anterior. Sí. ¿Ya? Y en ese momento no tenía, lo que hacía era más bien que parte de esos recursos se fueran a los deportes que generaban las apuestas. Ya. Nosotros consideramos que en realidad esto tiene que ir a todos los deportes. Porque si nos vamos solo a los que generan la apuesta, probablemente Concentración sabemos en el qué. fútbol. Y algo de tenis quizás, Sí, no sé. claro que sí. Pero no va a ser algo que se pueda invertir en el resto de los deportes para generar, ¿no es cierto?, por supuesto, más ingresos para todos. Entonces, por lo mismo, es que es el 2% de ingresos al IND para que se distribuya directamente a las federaciones, al Comité Olímpico de Chile y al Comité Paraolímpico. A ver, para ir resumiendo. Impuesto específico del 20% de los ingresos brutos, de lo que genera la industria de los casinos en línea. Un 1% para apuesta responsable. Para invertir en juego responsable, por tanto, puede ser... Campañas. No es algo que se le va a devolver, no necesariamente va a pagar como impuesto si lo hace bien. Pero es un 1% Sí. de los ingresos brutos. Sí. Y un 2% extra, o sea, estamos hablando de un total de un 24% en impuestos, podríamos decir, ¿no? Ese 2% se va a 23 en realidad. Ya, se va a destinar entonces a... ese 2% extra se va a destinar al Comité Olímpico, al Comité Paraolímpico, para ser administrado por y a el las IND, federaciones. a través del IND. Sí, y a las federaciones. Que estén en regla, digamos. ¿Y el 20% del grueso, eso es para libre disposición del Estado? Claro, renta general de la nación, así es. ¿Y no puede haber sido al revés, que la mayor cantidad de dinero se reinvierta en el deporte? Es que igual esto es algo que en general en todo es un impuesto específico. También alguien y nosotros no podemos generar tributos que estén directamente relacionados a una fuente de financiamiento directamente relacionado a un gasto. Por tanto, por eso se hace este pago por funcionamiento, por operar, si uno quiere, o el aporte al deporte como una parte que no es el global del impuesto específico propiamente tal. Los impuestos en Chile no tienen un sujeto de gasto específico. Claro. De hecho, lo último que ocurrió en esa naturaleza era la ley de reserva del cobre en base a las ventas del cobre, ¿no es cierto?, que iban directo a financiamiento de la Fuerza Armada, y eso se derogó hace algunos años y cambió por una estrategia distinta de financiamiento. Entonces los impuestos van al impuesto general de la nación y por supuesto en el debate anualmente del presupuesto de la nación estarán las prioridades políticas al respecto. ¿Y esto está negociado? ¿Cómo ha visto la respuesta el gobierno en el trámite en el Congreso? ¿Hay una opinión transversal, en general consenso, o han habido visiones por ejemplo, que se oponen derechamente a la regulación de estas casas de apuestas en línea? A ver, yo diría que en general se entiende que aquí hay un vacío. Y ese vacío puede ser visto por algunos como una total prohibición y por otros como nosotros como gobierno, que creemos que hay que regular y generar un mercado donde además las instituciones públicas tengan las atribuciones para bajar plataformas, para perseguir de dónde vienen los ingresos, para bloquear medios de pago, etcétera. Nosotros vamos más bien en esa línea porque nos damos cuenta que es lo que ocurre en todos los países. Nosotros no sacamos nada diciendo, mira, esto es ilegal, porque ya sabemos que es ilegal. Hubo un fallo de la Corte Suprema que no logró terminar con lo que hoy día estamos viendo, que es un mercado totalmente desregulado, donde todos son parte del mismo mercado porque hacen publicidad. Los equipos más importantes del país tienen en sus camisetas distintas plataformas.
y por lo mismo es evidente que aquí falta una regulación que es el que nosotros estamos impulsando. Que esa regulación signifique solo castigos y tratar de generar, digamos, bloqueos del funcionamiento, nos parece que no es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Así como antes, en su momento, no existían los casinos de juego, no estaban regulados, habían unos poquitos casinos a lo largo del país que eran casinos municipales. Bueno, se generó una ley, se amplió la industria, pero también se reguló importantemente la industria de cómo se accede, cómo se conoce quiénes son los patrimonios que están detrás, etcétera. Bueno, lo mismo tiene que ocurrir hoy día porque las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y el deporte también hoy día está operando con esas nuevas tecnologías en estos ámbitos. ¿Y no sería lógico que en ese marco de una acción desregulada de estos casinos en línea se indemnice a las casas de apuestas físicas, a la polla, a las instancias que son legales y que se han visto en desventaja durante todo este tiempo? Bueno, más que indemnizar, lo que hace el proyecto ley es que en los transitorios, a propósito de una pregunta que dijo, vamos a hablarlo a lo futuro, ¿sí? Pero es importante eso, porque lo que se establece hoy en el proyecto ley es que cualquiera que haya operado de manera ilegal en el país tiene que tener un calling off, que se llama, que es salir del mercado por 12 meses, antes de volver a optar una licencia para operar. O sea, pero lo que podría ocurrir en el fondo es que todas estas casas de apuestas que vemos que están operando y que auspician a grandes clubes del fútbol chileno, a muchas instituciones deportivas, a deportistas, debieran desaparecer durante un año. 12 meses, exactamente. 12 meses. Sí. Y ese es el periodo un poco de compensación para las casas de apuestas que han actuado de manera regular y legalizada. No solo de compensación, sino también es que ellos la forma del payoff y otras cosas que tienen en su propia regulación, hacerlas permanecer en un tiempo y también que puedan optar rápidamente a una licencia para operar en el ámbito del juego en línea. Porque hoy día, por ejemplo, Polla tiene locales, ¿no? Locales a lo largo de todo el país, como uno antes que iba a jugar a esos lugares donde genera empleo, etcétera. Bueno, entonces tiene una forma de operar distinta que en una transición, si uno partiera al tiro también, para ellos sería más complejo poder adaptarse, por lo tanto también en los artículos transitorios tiene una forma gradual de ir incorporándose distinta. Y junto con eso, después de los 12 meses, cuando una plataforma que ya operó de manera ilegal en el país quiera entrar a operar de manera legal, tiene que pagar un tributo adicional, porque también lo que también aquí se regula es el pago de un gravamen anual que equivale a una licencia de operación, que es de 1.000 UTM. Se tienen que pagar como un derecho para operar en Chile. Es hoy día lo mismo que ocurre con los casinos de juego físico, que cuando ellos se licita la operación de un casino, en la licitación se hace una oferta económica. El equivalente a esa oferta económica en los casinos es esta licencia por operar, porque como en las plataformas pueden haber múltiples operadores, a diferencia de los casinos que se estableció uno por región en la ley. Acá no es así, porque las plataformas están en cualquier parte. Entonces, lo que se hace es pagar esta licencia. Entonces, a los que han operado de manera ilegal en Chile, además de pagar la licencia, tienen que pagar por una única vez una tasa, considerando un poco lo que han ganado en los últimos 3 años. ¿Cómo ha sido el trámite en el Congreso? ¿Ya pasó por la Cámara de Diputados? ¿Está hoy en el Senado? ¿En qué instancia se encuentra esta iniciativa legal, subsecretaria? Efectivamente, se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Ahí fue rápido el trámite? Estuvimos, yo diría, este fue un proyecto que se ingresó a fines de la administración anterior, el 7 de marzo. Del 22, ¿no? El 7 de marzo del 2022. Nosotros, por supuesto, teníamos que tener toda la agenda legislativa del gobierno y durante un año se estuvo analizando, la comisión siguió sesionando con múltiples audiencias y nosotros ya en el 2023, en el mes de mayo, junio, retomamos la discusión legislativa y yo diría que a fines del 2023
23, principios de este año, se logró la tramitación en la Cámara y empezamos la tramitación ya en el Senado. Ya se aprobó en general en la Comisión de Economía, tiene que ir a la sala y después seguir su discusión también en la Comisión de Hacienda. O sea, plazos más o menos. Yo sé que son relativos, pero ¿hay un cálculo por parte de la Subsecretaría de Hacienda de cuándo puede estar operando esta ley? Bueno, a nosotros nos gustaría efectivamente que ojalá no más allá de primer semestre del próximo año tengamos ya pasado los 2 trámites, o sea, terminado el Senado. Probablemente también en el marco de la discusión legislativa se van a hacer indicaciones y como es distinto a lo que se aprueba en la Cámara, va a haber un tercer trámite probablemente, como casi todos los proyectos de ley. Así que ojalá durante el primer semestre del próximo año ya podamos tener totalmente tramitado este proyecto. Y se me quedó una pregunta que es fundamental, más o menos, porque habló de una industria que genera 84, 85 millones de dólares, cálculos más o menos. Y a propósito de cálculos, ¿cuánto espera el fisco recaudar con una ley en régimen? No es el cálculo, los 84.000 millones es lo que nosotros esperamos recaudar a propósito de lo que señalé del impuesto específico. 84.000 millones es lo que esperan recaudar. Exactamente. Es harto. Sí, como ingresos fiscales. Perfecto, o sea, 84 millones es lo que espera recaudar el fisco. Yo pensé que esa era la dimensión de la industria de los casinos de línea, es mucho más que eso, por supuesto. Sí, no, eso es lo que se espera recaudar, tanto por mayor ingreso fiscal del privado, como también el menor ingreso que vamos a tener a propósito de la polla y lotería, porque se están haciendo unos ajustes para que también sean más competitivos con la forma de tributación de las plataformas de juego en línea. Y de esos 84, 85 millones de dólares, para dar una cifra redonda más bien, hay que calcular un 2% que va directo al deporte entonces. Más o menos. Claro. Ya. Esas son más o menos las cifras que se están pensando. Tampoco es tanto, perdone que le diga, pero de esa cifra que vaya directo al deporte es poquito. Creo yo, ¿no? Es una sensación. Puede ser, ¿no? Es una cuestión subjetiva, lo sé, pero pensando que se van a recaudar 84, 85 millones de dólares, que solo una parte muy pequeña de esa vaya al deporte, suena, esto es una opinión, un poquito decepcionante. O sea, insisto, lo que pasa es que no es que necesariamente el resto no vaya, porque forma parte de los ingresos generales de la nación y se tendrá que discutir en la ley de presupuesto cada año. El punto es que hay una parte que va directo al IND para las federaciones y para el Comité Olímpico y el Paralímpico. Y de hecho, nosotros de alguna forma esto lo estamos potenciando, porque en el proyecto original, como lo señalé, ese porcentaje iba solo a aquellos que de alguna forma generaban las apuestas. Entonces era como que todo se iba a ir a 1 o 2 deportes y no a todos los deportes. Claro, entonces, la mayoría obviamente está centrado en el fútbol, claramente, ¿no? Ahora, no solamente el fútbol chileno, sino el tema que acá puedes apostar de cualquier competencia del mundo, es una cuestión muy, muy grande. Me pareció muy interesante que estén también regulando el tema de, por ejemplo, los sujetos de apuesta, porque le cuento, subsecretaria, que uno de los grandes problemas que está enfrentando hoy el fútbol chileno es precisamente la sospecha de la presencia acá de las mafias de apuesta, que utilizan herramientas legales, o sea, pueden perfectamente estar utilizando hoy expertos, pero obviamente que el que te da mejor rendimiento son las casas de apuestas que no están reguladas, porque no pagan impuestos. Y ha pasado en muchas partes del mundo que han amañado partidos, resultados, y las tarjetas amarillas, le cuento, subsecretaria, y por eso es importante que quede muy claro en la ley, dependen del criterio de una persona, del árbitro, y no son revisadas por el VAR. No, por lo mismo es que esto se regula cuál es el objeto de apuesta. O sea, una tarjeta amarilla, un penal, que uno podría decir que venden de 2 personas, al menos del que comete el foul y el árbitro. Exacto. Todo eso queda regulado porque no es un objeto de apuesta, un penal ni una tarjeta amarilla. Y eso es algo que nosotros hemos transmitido también y trabajado con la Superintendencia Casino, también mirando la industria regulada, donde estos tipos de jugadas puntuales, si uno quiere, no son parte de los objetos de apuesta.
Así es. Subsecretaria, ha sido muy interesante esta conversación. Le quiero agradecer su presencia acá. No es común tener una autoridad que tiene que ver con los números, con Hacienda, hablar en un programa de deportes, que no es lo que nosotros generalmente hacemos, pero queríamos la voz de la principal autoridad que lleva esta discusión, porque tiene un vínculo directo con lo que está pasando acá en Chile, no solamente en el fútbol, en diferentes disciplinas deportivas. Así que ha sido muy amable y muy gentil su presencia acá. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir y, por supuesto, a medida que avance la tramitación del proyecto de ley, estoy nuevamente disponible para seguir conversando. Muchas gracias a la subsecretaria de Hacienda, Heide Berner, que ha estado en este capítulo de Detrás del Juego. Comenten, déjenos su mensaje, sus opiniones, lo que le ha parecido esta interesante conversación y, por supuesto, la invitación a que además puedan revisar todos los capítulos que están disponibles en Spotify, en YouTube y, por supuesto, en todas las plataformas de Radio Pauta. Un saludo muy grande también a quienes nos escuchan todos los domingos a través de nuestra señal en el aire. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.